Se materializa la gran caída de Bitcoin, tenemos datos de inflación, obviamente vamos a revisar uno a uno, tenemos el CPI, es decir, la inflación de mes a mes que ha aumentado, se esperaba en un 0.2%, pues ha sido del doble, como lo estábamos viendo probablemente el día de ayer, con los datos del PPI que están siendo pues del doble también. Lo mismo con la inflación de mes a mes. Tenemos la inflación de año a año, ¿vale? Que se esperaba en 8.1, ha sido de 8.2. Así que pues esos son los datos principales. Bueno, también tenemos el Core CPI, ¿ok? De mes a mes, que también aumentó pues de 0.4 a que se esperaba a 0.6. Es decir, que la inflación realmente sigue haciendo estragos. Esto quizás no es algo nuevo, ¿ok? Todo el mundo ya se lo esperaba. El dato del día de ayer ya nos está dando esta premisa. De por sí, obviamente, estamos viendo otra vez al petróleo teniendo un rebote importante al área de los $90. Es decir, a escala macro, obviamente todo está un poco complicado. También se habla mucho con relación al mercado laboral, ¿ok? Que, bueno, como siguen saliendo datos relativamente sólidos, pues no se está parando la economía, que es lo que se necesita, que se baje, ¿okay? Todo el funcionamiento de la rueda, ¿no? Para que de alguna manera pueda parar la inflación. Mientras la gente siga gastando dinero y siga pues como básicamente nada, ¿ok? Como que realmente no ha pasado nada, es que realmente no hemos tocado ese punto mínimo de recesión, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, bueno, en este caso vamos a ver, ¿no? Porque ahora Bitcoin sí empieza a dejar pues señales un poco más interesantes. Fíjate que el día de ayer, bueno, no hice video porque el precio de Bitcoin básicamente no se había movido y se había quedado pues en esta zona, pero sí estaba por mi cuenta de Instagram, así que les recomendaría que si utilizas esta red social, pues me sigas por allá, porque les estaba subiendo justamente este video, ¿no? El día de ayer. Donde básicamente les decía zonas de Bitcoin, donde estaban los dos niveles de liquidez y luego justamente esta figura, y aquí en la descripción pues les estaba explicando lo que podía pasar, ¿no? Y bueno, en resumen, creo que no vale la pena hacer un video para que pudiésemos hablar de lo mismo, pero lo que ha pasado aquí es que básicamente estamos en esta parte baja que no habíamos podido rebotar, ¿no? Y la proyección es para arriba, o era para arriba, pero como el mercado no había podido subir, o sea, teniendo aún todo para subir, o sea, teniendo técnicamente hablando, ¿no? Estando en la zona baja, tomando alguna liquidez, etcétera. Y como no había podido subir, pues es que no le quedaba otra probablemente que caer. ¿Ok? Que venir a buscar pues esta siguiente liquidez. Pero el problema de buscar esa siguiente liquidez es que si te fijas justamente esa figura que te estaba mostrando en ese video, pues es justamente esta. Es decir, caída, nos arma un canal, es decir, nos arma un rango ascendente. Ese rango, al dar pues la ruptura en esta zona y al no poder meterse nuevamente, es decir, al no hacer un fake out, al no hacer una falsa ruptura, pues obviamente la proyección que da este movimiento es hacia la parte de abajo. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Vamos a recordar, ¿ok? Que a escala macro pues estamos cerquita de la parte baja, ¿ok? Sin embargo, ¿cuál es la proyección de este movimiento? Pues como siempre vamos a medir justamente la extensión de ese canal y luego pues vamos a proyectarlo en el movimiento o en el momento de la ruptura, ¿no? Eso nos va a dar pues más o menos por ahí sobre los 17.000 al mínimo anterior, ¿ok? Realmente al mínimo anterior. Dicho de otra forma, pues llevamos la mitad del recorrido de lo que puede caer. Y esa es la proyección de esta figura chartista, ¿no? Que es justamente eso que tenemos allí. Y pues nada, vamos a tener probablemente algunas paradas intermedias, pero creo que mientras no barramos, porque todavía quedan stop loss, ¿ok? Recuerda que yo te había hablado de que me gustaría haber sacado los mínimos de este stop antes de pensar en algún movimiento, algún rebote, ¿vale? Pero obviamente le ha venido con la noticia y pues viene pues directamente toda la caída. Entonces pues ya limpiamos estos stops y al acercarnos tanto, ¿ok? A esta zona, ¿vale? Y a esta otra zona de aquí abajo, tanto a esta como a esta, pues ¿qué te vas a esperar? Básicamente que probablemente vengan a sacar estos mínimos. Entonces ya si vienen a sacar esos mínimos, seguramente el precio pueda venir de largo hasta, pues hasta el mínimo finalmente de este año de Bitcoin. Ok, sobre los 17.500, pues que es más o menos la proyección que da la figura. O sea que básicamente todo esto es bajista para Bitcoin, ¿vale? Por los momentos. Basta simplemente convenirnos al SP500 para ver el desmadre, ¿no? Que ha tenido también el mercado tradicional. Obviamente mucho peor que Bitcoin, porque digamos que a duras penas, pues Bitcoin todavía se mantiene encima del máximo previo y el SP500 perdió ese mínimo, perdón, hace muchos días atrás. Entonces la pérdida de ese mínimo, pues en el SP500 ya pues lo hemos proyectado, ¿no? Muchas veces, quizás al área de los 3.300 aproximadamente, hasta los $3.000. O sea que queda mucho recorrido bajista en el mercado tradicional, en la escala global, ¿ok? En la macroescala, por lo cual Bitcoin, muchachos, pues simplemente va a seguir también tragando estiércol, por llamarlo de una forma pues bonita,
Y con un SP500 con tanta proyección bajista, pues no vamos a esperar que Bitcoin vaya a subir. Los pies sobre la tierra, búsquedas, pasarán pues ciertas cosas, ¿ok? En el corto plazo, en 1 hora, 4 horas, pues pasará lo de siempre, saldrán mechas, movimientos y tal, porque es que, fíjate, antes de dar el movimiento, eso es lo complicado, ¿no? De ahora. Antes de dar los movimientos, fíjate que justamente en esta zona, es decir, durante la madrugada habíamos caído, nos dio el rebote nuevamente para sacar a todo el mundo que había entrado en short, o sea, para los que habían puesto el stop loss a precio de entrada, que agarraron este primer movimiento, pues te sacan aquí y luego da la caída. ¿Vale? Así que probablemente vamos a seguir esperando vaivenes, alcistas, bajistas, liquidaciones, pero la dirección ahora mismo para Bitcoin, muchachos, hay que ponerse el traje de oso y hay que ser sinceros, ¿ok? Hay que ser sinceros simplemente con uno mismo. Todo pinta muy mal, todo pinta extremadamente bajista, nos falta más caída en el mercado tradicional, así que con Bitcoin nos va a faltar más caída. Fin de la historia.